Bienvenidos a El Código de Cristo, un espacio donde las páginas olvidadas de la Biblia cobran vida. Nos adentramos en los rincones más profundos de las Escrituras, y también en esos textos antiguos que no aparecen en los evangelios tradicionales. Hoy, conocerás a una mujer cuya fe movió el corazón de Dios. Una mujer que no fue reina, ni profetisa, ni mártir, pero que fue elegida para ser raíz de un milagro que cambiaría el destino del mundo. Hoy conocerás la historia de Ana, la abuela de Jesús. Una figura casi silenciada por los relatos oficiales, pero inmensamente presente en el plan divino. Su vida es testimonio de lo que sucede cuando la esperanza se aferra al cielo, incluso cuando todo parece perdido. Acompáñanos hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia olvidada, es una enseñanza escondida en el silencio, una verdad antigua que aún hoy puede transformar tu fe. El sol descendía suavemente sobre las colinas de Séforis, tiñendo de oro los campos de olivos y los tejados de piedra del pequeño pueblo. Los días eran tranquilos, pero para Ana, cada atardecer era una herida que se volvía a abrir. Vivía en una casa modesta, rodeada del murmullo de la vida que la rodeaba, de niños que corrían en las plazas, de madres que tejían en voz baja mientras sus pequeños jugaban cerca. Pero en su hogar, el silencio reinaba, un silencio que no era de paz, sino de ausencia. Una ausencia que dolía más con cada año que pasaba. Ana era una mujer piadosa, conocida por su bondad, por su templanza, por su corazón generoso, pero también era conocida por algo que en su tiempo era considerado una vergüenza: su esterilidad. Las mujeres del pueblo la saludaban con una sonrisa forzada, pero cuando pasaba, sus voces se convertían en cuchicheos. No ha tenido hijos. Dios no la ha bendecido. Algo habrá hecho. Ana fingía no escuchar, pero cada palabra era como una espina que se clavaba en lo más profundo de su alma. Su esposo, Joaquín, la amaba. La cuidaba con ternura y compartía con ella esa tristeza silenciosa que se acumulaba en los rincones del hogar. En un mundo donde la descendencia era sinónimo de bendición, ellos se sentían invisibles, casi rotos. A veces Joaquín evitaba mirar a los niños del pueblo, como si temiera que su mirada traicionara la nostalgia de su corazón. Por las noches, cuando el bullicio se apagaba y el mundo dormía, Ana salía al patio. Se sentaba en una piedra gastada por el tiempo y levantaba los ojos al cielo. Allí, bajo el manto estrellado, dejaba escapar sus oraciones. No eran gritos ni lamentos, eran susurros entre lágrimas, palabras entrecortadas por la esperanza y la tristeza. Señor, si he hallado gracia ante ti, escúchame. Si he de ser madre, hazme fecunda, y si no, al menos, dame paz. Pero el cielo parecía guardar silencio. Un silencio que no solo dolía, sino que también confundía. ¿Cómo podía una mujer que amaba tanto a Dios quedarse sola en su espera? ¿Cómo podía un corazón tan lleno de fe vivir tantos años sin respuesta? Día tras día, su esperanza se mezclaba con resignación. Su vientre vacío se volvió símbolo de su dolor, y su alma, aunque creyente, comenzaba a sentirse invisible ante los ojos del Altísimo. Y sin embargo, aún en su quebranto, Ana no dejaba de orar, porque aunque el cielo no hablaba, ella seguía creyendo que Dios escuchaba. Aunque su historia parecía escrita con tinta de abandono, su corazón todavía guardaba un espacio para el milagro, uno que ella ya no pedía a gritos, sino con el lenguaje callado de quien ama sin condiciones. Y ese amor silencioso y fiel, estaba a punto de cambiarlo todo. Una tarde, cuando el cielo se pintaba de tonos violeta y el viento parecía cargar consigo una tristeza antigua, Ana ya no pudo más. El peso del silencio, de las miradas, de los años, se le volvió insoportable. Con el corazón apretado salió sola del pueblo. Caminó sin rumbo fijo, dejando atrás las murmuraciones, las paredes de piedra que tantas veces escucharon su llanto. Sus pasos la llevaron hasta un campo abierto, un lugar donde no había más testigos que el cielo,
y no se escuchaba más que el susurro del viento entre los olivos. Allí, en medio de ese espacio solitario, Ana se detuvo. El atardecer teñía la tierra de cobre, y todo parecía detenerse. Los pájaros callaban. El aire se volvió más denso. Era como si el universo estuviera conteniendo el aliento. Entonces, ella cayó de rodillas. No fue un gesto teatral, fue un derrumbe del alma. Sus manos temblorosas se aferraron a la tierra seca. Su rostro se alzó hacia el firmamento, y sus ojos, llenos de dolor acumulado, buscaron al Dios que parecía haberla olvidado. Y allí, con el corazón desgarrado pero aún creyente, clamó: «Señor, si miraste a Sara en su vejez, si tuviste misericordia de Raquel cuando todos la despreciaban, ¿por qué me has dejado sola? ¿Por qué has cerrado mi vientre y callado tu voz ante mí? Si he hecho algo mal, perdóname. Pero si he sido fiel, si mis oraciones han llegado a ti, entonces, respóndeme. No por mí, sino por tu gloria. Dame un hijo y será tuyo. Lo consagraré desde antes de nacer. No lo crearé para mí, sino para ti. Solo, no me dejes morir sin esperanza». Sus palabras eran como llamas saliendo de un corazón roto. Cada frase era una mezcla de fe inquebrantable y dolor imposible. Pero no hubo reproche, no hubo rabia. Solo una entrega total. Ana ya no suplicaba por un hijo como quien pide un deseo. Ella ofrecía su maternidad como un acto de rendición. Si Dios quería tomarla como instrumento, allí estaba. Vacía, pero disponible. Sola, pero rendida. En ese momento, cuando ya no quedaba orgullo, ni fuerza, ni argumento, solo una mujer de rodillas y su oración suspendida en el aire. Algo cambió. El cielo, que durante tanto tiempo pareció guardar silencio, se estremeció. Una brisa cálida acarició su rostro. El aire se llenó de una quietud distinta, como si los ángeles hubieran hecho espacio para lo sagrado. Y sin que Ana pudiera verlo aún, la eternidad ya se estaba moviendo en su favor. Su clamor había tocado el corazón de Dios. El cielo no se abrió con truenos, no hubo relámpagos ni terremotos, solo una brisa tibia, inesperada, como un susurro del cielo que acarició el rostro de Ana, justo cuando su alma ya no tenía fuerzas para sostenerse. Sus lágrimas se detuvieron por un instante. El aire cambió. El silencio del campo se volvió profundo, reverente, como si algo invisible hubiese descendido del cielo para caminar sobre la tierra. Y entonces, una luz. No era el sol, no era fuego, era un resplandor suave y dorado, que no cegaba, sino que iluminaba el alma. Una figura se formó en medio del campo, un ángel, radiante, majestuoso, envuelto en una luz que no venía de este mundo. Su presencia no infundía miedo, sino paz. Su mirada no juzgaba, sino comprendía. Y su voz era como melodía y viento al mismo tiempo. Ana, tu oración ha sido escuchada. Concebirás una hija, y su nombre será María. Ella llevará en su vientre la promesa del Altísimo. Ana se cubrió el rostro con las manos. Su cuerpo temblaba. Sus labios apenas podían pronunciar palabra alguna. ¿Era esto real? ¿Había sido elegida después de tantos años de espera? ¿Después de tanto silencio? ¿Cómo es posible?, susurró con la voz quebrada. «He esperado tanto, y ahora tú me hablas. ¿Por qué a mí?». Y el ángel, con dulzura celestial, respondió: «Nada es imposible para Dios». Y con esas palabras, la luz se desvaneció, no con violencia, sino como se apaga una vela que ha cumplido su propósito. Pero Ana ya no era la misma. Su corazón latía con una certeza que ninguna duda podía apagar. Sus lágrimas ya no eran de dolor, sino de asombro. Sus manos temblaban, pero su espíritu se alzaba como nunca antes. Cuando regresó al pueblo, algo en ella había cambiado. Sus pasos eran más firmes, su mirada más profunda, y lo que nadie sabía era que dentro de su cuerpo, la promesa ya comenzaba a florecer. Esa misma noche, Joaquín regresó.
cansado, con la ropa gastada por el sol y la piel marcada por el desierto, pero con los ojos encendidos. «Ana, tuve una visión. Un ángel me habló. Nos dará un hijo». Ana no respondió de inmediato. Solo lo miró y entre lágrimas sonrió. «A mí también me habló». Se abrazaron, no con la tristeza de siempre, sino con la emoción de quienes saben que algo más grande que ellos está sucediendo. Esa noche no necesitaron palabras, solo se tomaron de las manos y oraron en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, ya no pidieron, solo agradecieron, porque sabían que el cielo los había mirado, y la promesa ya estaba en camino. El tiempo comenzó a correr con otro ritmo en la casa de Ana. Ya no se contaban los días con tristeza, ni los meses con resignación. Ahora, cada amanecer traía consigo una nueva promesa, porque dentro de ella crecía una vida esperada, soñada, y ahora real. El embarazo de Ana no fue solo un milagro médico, fue una redención viva, una señal visible de que Dios no se olvida de los corazones fieles, aunque la respuesta tarde en llegar. Su vientre, que por años fue símbolo de vacío y dolor, ahora se volvía cáliz sagrado, conteniendo en su interior un destino que cambiaría la historia de la humanidad. Cada movimiento, cada suspiro, cada noche de insomnio era una oración encarnada. Y Joaquín, que antes caminaba con la cabeza baja, ahora miraba el cielo con gratitud. Su rostro estaba marcado por el tiempo, sí, pero también por la luz de una esperanza cumplida. Y entonces, una noche, bajo el manto de un cielo estrellado y silencioso, cuando la luna brillaba como si supiera lo que estaba por suceder, el llanto de una niña rompió el silencio del mundo. Fue un sonido frágil, pero celestial. Un susurro divino envuelto en humanidad. Y en ese instante, las paredes de aquella casa sencilla parecieron iluminarse, no con lámparas ni antorchas, sino con la luz invisible de una presencia sagrada. Ana, agotada pero llena de gozo, tomó a la niña en sus brazos con una ternura infinita. Sus ojos brillaban de lágrimas, pero su voz era firme cuando susurró: «María», llena de gracia. Joaquín se acercó con las manos temblorosas. Al mirar a su hija, comprendió algo que el dolor le había nublado durante años. Su linaje no estaba maldito, estaba elegido. Aquella niña, tan pequeña y perfecta, era la respuesta a años de oración, a décadas de fe sembrada en la tierra seca del silencio. Desde sus primeros días, María fue diferente. Sus ojos no eran solo bellos, eran profundos, como si guardaran una sabiduría que no le pertenecía a su corta edad. Su mirada no era la de una recién nacida, era la de un alma que ya conocía al cielo. Su llanto nunca fue por capricho, su sonrisa era consuelo, y su presencia llenaba el hogar con una paz imposible de explicar. Ana lo sabía, esa niña no era solo su hija, era una respuesta del cielo, una promesa encarnada, una vasija elegida para llevar dentro de sí el misterio más grande de todos los tiempos. Y mientras la cuna se mecía lentamente y las estrellas parecían inclinarse sobre aquel techo humilde, la casa de Ana y Joaquín se llenó, por fin, de luz y de esperanza. El tiempo pasó como un suspiro entre los brazos de Ana. María crecía rodeada de ternura y devoción. Cada risa suya era música para aquel hogar, y cada palabra, por sencilla que fuera, parecía traer consigo un eco del cielo. Pero Ana no había olvidado su promesa. Sabía que aquella niña no le pertenecía del todo. Desde el primer latido en su vientre, ella había sido ofrecida a Dios. Cuando María cumplió 3 años, Ana despertó con el corazón apretado. Era el día de entregar aquello que más amaba. Con manos firmes pero alma temblorosa, vistió a su hija con un manto sencillo. La peinó con cuidado, acariciando cada hebra de su cabello como si quisiera retener ese momento para siempre. Y al verla, tan pequeña, tan inocente, el dolor de la separación se hizo real.
pero también lo era la fe. Tomaron el camino hacia el templo. Joaquín caminaba en silencio, con el rostro serio y el alma llena de reverencia. ¿Y Ana? Ana no lloraba, no aún. Su mirada estaba fija en el cielo, como si quisiera recordar que esa entrega era parte de algo mayor, parte de un plan que ella no comprendía del todo, pero en el que confiaba con todo su ser. Al llegar a las escalinatas del templo, Ana se arrodilló frente a su hija. Le tomó las manos con suavidad y con voz temblorosa le susurró: «Hija mía, Dios te ha escogido. Desde antes de que nacieras, tu vida ya le pertenecía. Y aunque me duela soltarte, sé que estás en sus manos». María la miró con una madurez que no parecía propia de una niña. Su rostro no mostraba miedo, solo paz. Y entonces, con una voz suave, pero llena de una certeza que estremeció a su madre, dijo: «Mamá, Dios está conmigo». Y sin dudar, dio sus primeros pasos hacia el templo, sin mirar atrás. Ana no corrió tras ella, no la llamó, solo cerró los ojos y dejó que las lágrimas que había contenido durante días brotaran como un río de fe y de obediencia. Había cumplido su promesa, había entregado su milagro. Y aunque su corazón se quebraba, su espíritu permanecía firme, porque entendía que los dones más grandes de Dios no son para retener, sino para consagrar. En ese momento, Ana supo con más claridad que nunca. Su hija no solo era fruto de una oración, era parte de un plan eterno, uno que apenas comenzaba. Los años pasaron como hojas arrastradas por el viento sagrado del tiempo. Ana envejeció con dignidad, no como quien simplemente acumula días, sino como quien ha vivido con propósito, con entrega y con la certeza de haber sido parte de algo más grande que ella misma. Sus pasos se hicieron más lentos, su cabello más blanco, pero su mirada, esa mirada que un día fue apagada por la tristeza, ahora brillaba con una luz serena, casi celestial. Veía a María, ya mujer, y encontraba en ella la semilla florecida de todo lo que había ofrecido al cielo. Su dulzura, su obediencia, su fortaleza en lo invisible, eran reflejo de una educación que no vino solo de palabras, sino de ejemplo silencioso. Ana ya no necesitaba hablar mucho. Sus oraciones eran más largas que sus conversaciones, sus gestos más profundos que cualquier explicación. Se había convertido en un faro callado, una presencia constante que sostenía sin alzar la voz. Sabía que el mundo no la conocería, que su nombre no sería repetido en altares ni grabado en los libros, pero eso no importaba, porque Ana entendía que los cimientos de la salvación no siempre se construyen con gloria, sino con fe firme en medio del anonimato. Su vida fue un susurro en el gran plan de Dios, pero un susurro que abrió el camino al Mesías. Y cuando supo que María esperaba un hijo, su corazón no dudó. Recordó la promesa, recordó la luz, recordó al ángel, y comprendió que todo, absolutamente todo, había tenido un propósito. Ver a Jesús crecer fue para ella la confirmación final. Cada gesto del niño, cada palabra, cada acto de compasión, era un eco de la promesa cumplida. Ana sabía, sin necesidad de pruebas ni señales, que aquel niño cambiaría el mundo. Y cuando sintió que su cuerpo ya no le respondía como antes, cuando el aliento se le volvía corto, y sus días parecían desvanecerse como la luz del ocaso, Ana no tuvo miedo, no rogó por más tiempo, no se aferró a la tierra, solo pidió tener fuerzas para bendecir una vez más a su hija, y mirar por última vez los ojos de su nieto, la promesa viva. Hice lo que me fue pedido, pensó en silencio. Y eso basta, porque Ana sabía que su papel no fue visible, pero sí esencial. Su fe, tejida en el silencio de los días comunes, había abierto el camino de la redención, y así, como una flor que cae suave después de florecer por completo, Ana se preparó para partir, con el alma en paz y el corazón lleno de gratitud. Una tarde tranquila, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas que una vez vieron nacer su esperanza,
Ana sintió en lo más profundo de su ser que su hora se acercaba. Ya no había temor. Ya no había preguntas sin respuesta. Solo paz. El aire se sentía distinto en su habitación, como si el cielo hubiese descendido suavemente sobre su lecho. A su alrededor, la familia la rodeaba en completo silencio, con ese respeto que solo se tiene ante una vida bien vivida. María se arrodilló a su lado, tomando sus manos envejecidas entre las suyas. Ana la miró con ternura infinita, y con una voz débil pero clara, como si hablara desde el alma, le dio su último consejo. Hija mía, tú fuiste la promesa, fuiste la alegría de mi vejez y la confirmación de que Dios escucha incluso cuando guarda silencio. Pero ahora tú eres el vientre de la promesa para el mundo. Confía en Él. Aun cuando no entiendas el camino, confía. Porque Dios no se equivoca. María, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. Y en su corazón supo que esas palabras se quedarían grabadas para siempre. Eran más que una despedida. Eran una herencia sagrada. Ana sonrió débilmente. Su mirada se perdió por un instante hacia lo alto, como si ya viera lo que nadie más podía ver. He visto la gloria de Dios en nuestra familia, susurró apenas. Y entonces, con el corazón sereno, rodeada del amor de quienes caminaban con ella desde el principio, Ana cerró los ojos. Su rostro, marcado por los años, se suavizó. Una paz inquebrantable cubrió la habitación. No hubo gritos, no hubo tormento, solo un suspiro, como quien entrega su alma en las manos de aquel en quien siempre confió. Su historia, que comenzó marcada por la esterilidad y el dolor, ahora terminaba como un canto silencioso de fe cumplida, y antes de que su espíritu se elevara del todo, una última frase salió de sus labios, como un sello divino sobre una vida entregada. Dios es fiel. Ana partió, pero su legado quedó sembrado en la historia de la salvación, porque a veces los pilares más fuertes del plan de Dios no hacen ruido, solo aman, solo oran, solo creen, hasta el final. Ana ya no caminaba por las calles de Séforis, ya no se la veía salir al patio al anochecer ni levantar las manos al cielo en medio del campo, pero su presencia nunca se fue. Su voz, suave y firme, seguía resonando en el corazón de María. Cada vez que su hija enfrentaba dudas o sentía el peso de lo incomprensible, recordaba esas palabras susurradas en noches de oración. Confía, hija mía, porque Dios no se equivoca. Esa fe aprendida en la intimidad del hogar, esa paz nacida de una madre que oraba sin cesar, fue lo que sostuvo a María cuando todo parecía imposible. Cuando el ángel le habló, cuando llevó en su vientre al Salvador, cuando el mundo la señaló sin comprender su destino. Y en Jesús, el niño que creció entre sus brazos, vivía también el eco del corazón de su abuela, porque aunque Ana no estuvo en sus años de ministerio, cada acto de compasión, cada palabra de consuelo, cada milagro hecho en nombre del Padre, llevaba en su raíz el legado de una fe silenciosa, pero inmensa. Ana no fue una profetisa, no fue una reina ni una jueza. Fue madre, fue abuela, fue sierva del Dios Altísimo, y esa fue su grandeza. Su vida nos recuerda que a veces los eslabones más importantes del plan divino son aquellos que no buscan reconocimiento, sino obediencia. Su fe abrió un camino. Su oración trajo la promesa. Su obediencia preparó el vientre que traería la redención del mundo. Hoy, siglos después, su nombre puede que no figure entre los más mencionados en los evangelios canónicos, pero su influencia perdura en cada página de la historia de la salvación, porque Ana nos enseñó algo que el tiempo no puede borrar, que una fe silenciosa también puede cambiar la historia. La historia de Ana no es solo un relato del pasado, es un testimonio vivo de que la fe puede transformar el destino. Una mujer que fue marcada por la esterilidad, por el silencio y la espera, pero que, con oración, amor y entrega, fue parte del plan más grande de todos los tiempos. Su legado no quedó en palabras, sino en vidas transformadas, en la dulzura de María, en la compasión de Jesús, y en cada corazón que,
como el de Ana, decide seguir confiando, incluso cuando el cielo parece callar. Gracias por llegar hasta aquí, por permitir que esta historia sagrada te hablara al alma. Si algo en este relato tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Suscríbete a El Código de Cristo, activa la campanita para no perderte los próximos misterios, y comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que Dios sigue escuchando, incluso en el silencio. Déjanos en los comentarios qué parte de la historia de Ana te conmovió más. Nos encantaría leerte. Y prepárate, porque en el próximo episodio descubriremos el misterio de otro personaje que, como Ana, cambió la historia desde las sombras. Hasta entonces, que la fe te sostenga, la esperanza te acompañe, y el amor de Dios sea siempre tu guía. Amén.